Hay historias que sencillamente te marcan, que marcan un antes y un después. Y Chernóbil no es solo la crónica de un desastre nuclear, no, es mucho más. Es el relato del sacrificio humano, del encubrimiento, de la mentira y de una batalla silenciosa que, y esto es literal, salvó a Europa de un destino que ni nos podemos imaginar. Vamos a adentrarnos en los detalles de esta tragedia. Fijaos que nuestra historia no arranca en Ucrania, sino aquí, en la tranquila Suecia. Es 28 de abril. Han pasado ya 2 días desde la explosión, pero el mundo todavía no sabe nada. La rutina está a punto de saltar por los aires de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Imaginen la escena. Clive Robinson, un ingeniero de la central sueca, va a empezar su jornada. Como cada día, pasa por un monitor de radiación. Pero esta mañana algo es diferente. La máquina empieza a pitar como una loca. Él piensa, bueno, será un error. Lo intenta de nuevo. Y la alarma vuelve a sonar. Y ya no es solo con él. Ahí empieza a cundir el pánico, claro. Los científicos de la central se ponen a investigar a toda prisa y descubren algo alucinante. La radiación no está en la central, está en los zapatos de los trabajadores. Venía de fuera. El origen no era Suecia. Estaba a más de 1.600 kilómetros, en un punto de la Unión Soviética del que, muy pronto, oiría hablar todo el planeta. Y así, de esta forma tan rocambolesca, es como el mundo se enteró. No fue por un comunicado oficial del Kremlin, ¿qué va? Fue por una alarma lejana, en otro país, la que destapó un secreto que la Unión Soviética intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Porque mientras en Suecia saltaban todas las alarmas, allí, en Ucrania, el corazón del reactor número 4 de Chernóbil llevaba 2 días ardiendo, liberando una nube invisible y absolutamente letal, que el viento, caprichoso él, empujaba hacia el norte. La aniquilación avanzaba, en silencio. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasaba con la gente que vivía justo al lado, en la ciudad de Pripyat? Pues para ellos, la vida seguía como si nada, completamente ajenos al veneno invisible que estaba cayendo sobre sus cabezas. Pensemos por un momento en esta niña Olga jugando en los columpios la mañana del 26 de abril. Pripyat era una ciudad modelo soviética, un lugar próspero con 45.000 personas, los trabajadores de la central y sus familias. Nadie, absolutamente nadie, podía sospechar que aquella iba a ser la última noche de su ciudad. Es que esta cita es escalofriante. Lo resume a la perfección. El verdadero horror está justo ahí, en ese contraste brutal. Mientras la gente vivía su día a día con total normalidad, un enemigo silencioso, invisible, ya los estaba sentenciando. Las autoridades, para no alarmar, hablaron de un simple incendio en la central. Un pequeño incidente, incluso cuando empezaron a aparecer soldados con máscaras de gas por las calles. La gente pensó que era algún tipo de simulacro. Se les mantuvo en la más absoluta ignorancia, exponiéndolos a dosis mortales de radiación. Y claro, llegó un punto en que la mentira ya no se pudo sostener, y ahí comenzó una de las movilizaciones más desesperadas y a la vez más heroicas de la historia, la lucha contra un enemigo que no se podía ver, pero que mataba sin piedad alguna. 500.000. Esa es la cifra. 500.000 civiles y militares, que pasaron a ser conocidos como los liquidadores, fueron enviados a la zona celo. Algunos obligados, otros voluntarios. Ya sabemos cómo funcionaba en un régimen donde negarse, pues no era una opción. Su misión: contener el infierno. A ver, al principio intentaron usar la tecnología, lo lógico. Enviaron robots teledirigidos para limpiar los escombros radioactivos del techo del reactor. El problema, la radiación era tan salvajemente intensa que los circuitos de los robots se fundieron, literalmente. La tecnología fracasó. Así que tuvieron que enviar a personas. Y les dieron este nombre, un nombre que te hiela la sangre: biorobots. Seres humanos que hacían el trabajo que las máquinas no podían soportar. Soldados, con una protección casi de risa, corriendo hacia una muerte casi segura. Y atentos a esto porque la cruda realidad de su misión era casi surrealista. Su trabajo consistía en turnos de apenas unos segundos, a veces 90, a veces 45, el tiempo justo para correr al tejado, lanzar una única palada de grafito radiactivo al cráter y volver corriendo. ¿Y la recompensa? La recompensa por jugarse la vida de esa manera fue el equivalente a $100 y un diploma. Pero de entre todos los actos de heroísmo hubo una misión, una que es casi desconocida, que evitó que la catástrofe fuera muchísimo peor. Una misión que literalmente salvó a toda Europa de ser inhabitable. A ver, explico el problema. El núcleo fundido, que era como un magma de lava radiactiva, se estaba abriendo paso hacia abajo. Y justo debajo de la central había unos depósitos de agua gigantes. Si ese magma entraba en contacto con el agua, ¡pum!, una explosión de vapor termonuclear masiva.
El resultado, Europa entera inhabitable. La única solución era una locura: excavar un túnel por debajo del reactor para drenar el agua. Y esta tarea, que parece de ciencia ficción, recayó sobre 400 mineros de la ciudad de Tula. Los llevaron a Chernóbil y les dijeron lo que había que hacer: cavar un túnel de casi 200 metros en unas condiciones inhumanas de calor y radiación. Y cavaron sin descanso día y noche, sabiendo perfectamente lo que se estaban jugando. Hay una frase famosísima de Churchill sobre los pilotos en la batalla de Inglaterra, pues bien, podría aplicarse perfectamente a estos mineros. La mayoría murieron o sufrieron secuelas terribles, pero su sacrificio silencioso y anónimo evitó un apocalipsis a nivel continental. Con el túnel ya acabado y el reactor finalmente sellado bajo un sarcófago de hormigón, podría parecer que la batalla había terminado. Pero no. La guerra contra la radiación y sobre todo contra la mentira no había hecho más que empezar. Como hicieron en el Reichstag en el 45, los soviéticos ondearon su bandera sobre el reactor sellado. Un gesto de victoria muy simbólico. Pero fue una victoria pírrica, una victoria conseguida sobre los cuerpos de miles de héroes anónimos. Y después del sacrificio, llegó la manipulación. Oficialmente se decía que los liquidadores no superaban los límites de radiación seguros. La realidad era mucho más siniestra. Cuando un liquidador alcanzaba el límite, las autoridades simplemente subían el límite oficial. Así, por arte de magia, ya no estaba irradiado y podía seguir trabajando. Y ojo que este ocultamiento no fue solo cosa de la URSS. En Francia, el gobierno llegó a afirmar que la nube radiactiva se había detenido en sus fronteras, algo que es científicamente imposible. Y los supervivientes, esos héroes que salvaron un continente, fueron olvidados. Muchos acabaron mendigando, luchando por conseguir pensiones o atención médica, mientras las autoridades negaban o minimizaban los efectos de esa misma radiación a la que ellos los habían expuesto. Es tremendo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Claro, la historia de Chernóbil es una de secretismo, de manipulación. Si miramos al presente, cabe preguntarse, ¿ha cambiado algo? ¿Se sigue ocultando o minimizando la verdad sobre los riesgos y los accidentes nucleares? Es una reflexión, bastante inquietante que queda ahí flotando en el aire.